Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. En este día seguimos con nuestro desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura que tenemos todos los sábados, que corresponde a las epístolas. Estamos específicamente en las epístolas paulinas, es decir, que su autor el autor humano fue el apóstol Pablo. Nosotros hoy concluimos la lectura de la epístola a los Efesios. Los últimos 3 capítulos nos corresponde leer hoy, es decir, capítulos 4, 5 y 6. Así que sin pérdida de tiempo, acompáñenme en esta hermosa lectura. A mí me encantan las lecturas de las epístolas, principalmente porque allí es que está condensada gran parte de la doctrina, gran parte de nuestra fe evangélica reformada. Así que no es el único lugar, dije gran parte. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura. Comenzamos con el capítulo 4. Nos dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles,
se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. Efesios y sus capítulos 4, 5 y 6. Yo le invito por favor a que consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 3 capítulos. Leemos así.
Pensamientos para el culto personal y familiar, capítulo 4. La doctrina demanda acción. Una fe viva produce obras. Es presuntuoso descansar en nuestro conocimiento acerca de Dios si no andamos de una manera apropiada a ese conocimiento. Incluso los demonios creen y tiemblan. La primera consecuencia del Evangelio es la humildad. Aquellos que creen las doctrinas de la gracia deberían ser los más humildes de todos. Por tanto, examinémonos a nosotros mismos, contristémonos por el orgullo, oremos por la humildad y meditemos en el Evangelio. El arrepentimiento es fundamental en la vida cristiana. Volverse del pecado hacia el Señor no es solo el ABC de la fe, sino el AZ, de lo cual nunca nos graduamos. Todos los cristianos deben continuamente despojarse del pecado y vestirse de la imagen de Cristo. El arrepentimiento debe ser específico, por cuanto los mandamientos de la Biblia se dirigen a áreas específicas de la vida. Según los mandamientos de este capítulo, el capítulo 4, ¿de qué necesitas arrepentirte? ¿De qué debes despojarte? ¿De qué debes vestirte? Es tremendo, mis hermanos, esto, valga la redundancia, mis hermanos, porque nosotros tenemos siempre ese desafío. Todo creyente tiene ese desafío, nadie está exento. Nadie está exento en este momento de tener como esa lucha entre vivir un estilo de vida y creer lo que las Escrituras enseñan. Porque tenemos que llevar eso que las Escrituras enseñan a ese estilo de vida. Y es un desafío constante. Necesitamos constantemente del Señor. Necesitamos constantemente de la guianza de su Espíritu Santo. Necesitamos ser personas humildes a tal punto que cuando cometamos el error, cuando metamos la pata, cuando pequemos contra Dios, pues podamos acudir al Señor en arrepentimiento. Esto es una constante de nuestra vida como cristianos. Mientras estemos en esta tierra no vamos a estar exentos de flaquear en algunas áreas de nuestras vidas. Por eso siempre tenemos que autoexaminarnos a la luz de la palabra para ver ¿dónde están esos puntos débiles en nuestras vidas? ¿Dónde yo necesito enfocarme más para fortalecer esa área? Para dejar entonces, para no dejar espacio, mejor dicho, a que Satanás gane ventaja en esas áreas débiles de mi vida. Necesitamos eso. Lo necesito yo constantemente, lo necesita usted también como creyente. Y si no es creyente, pues aún más lo necesita. Si el creyente, ya siendo creyente, habiendo nacido de nuevo, necesita esto, necesita ese arrepentimiento constante, esa renovación constante, ese autoexamen constante, el siempre examinarse a la luz de lo que cree, si está viviendo conforme a eso que cree. Si eso es el creyente, imagínense que le vamos a dejar al inconverso. Con mucho más razón necesita aún más la ayuda del Señor. Así que siempre necesitaremos, mientras estemos en esta vida, de esa ayuda, de esa guianza divina y de ir a la palabra y examinarnos a la luz de la palabra dónde están esas áreas débiles, esas áreas que necesitan ser fortalecidas, esos pecados también que necesitan ser confesados y arrepentirnos de ellos para que el Señor nos dé esa gracia de seguir avanzando, viviendo la vida en santidad como Él demanda en su palabra. El pensamiento correspondiente al capítulo 5 nos dice de la siguiente forma: los cristianos no deben ser como el mundo. Muy a menudo la iglesia se quiere camuflar, ya sea para evitar la persecución o para atraer nuevos miembros. Pero, ¿cómo se mezclará la luz con las tinieblas sin dejar de ser luz? Nuestra misión requiere que seamos diferentes. El proyecto de testimonio más efectivo consiste en producir gente que irradia bondad, justicia y verdad. Tales cristianos, por sus mismas vidas, dejan convictos a los pecadores, validan la ley y el juicio de Dios y confirman
el poder del Evangelio. Ora para que el Espíritu llene tu iglesia. Pide a Dios que haga de tu congregación un pueblo que va diariamente a Cristo y bebe profundamente del gozo embriagador del Espíritu Santo. Busca la gracia del Espíritu para cantar de corazón los salmos, para dar gracias profundamente al Padre a través de Cristo y para tener una humilde sumisión a la autoridad en el hogar, la iglesia y el Estado. El matrimonio existe para mostrar la gloria de Cristo. No es un contrato social formado cuando y como nos plazca. No es simplemente una conveniencia para satisfacer nuestros deseos. Es una vitrina divina de la hermosa relación entre Cristo y la iglesia. Los maridos y las mujeres tienen un alto llamamiento. Comprométete a servir a tu esposa como Dios ordena en su palabra, ya sea tu matrimonio dulce o amargo. Es lo que podemos aprender en este capítulo 5 y no voy a hacer más comentarios. Paso de una vez a lo que es la lectura de los pensamientos correspondiente al capítulo 6 de Efesios. Nos dice de la siguiente forma: las instrucciones de Pablo para los padres son sorprendentemente simples. Por una parte, es así porque lo más difícil de ser padre o madre es hacer lo que sabes que debes hacer. Ser amable y justo, no estar enfadado ni ser injusto, educar y disciplinar a tus hijos de manera consistente, enseñarles la palabra de Dios. Por otra parte, las pocas palabras de Pablo a los padres descansan sobre dos amplias bases. Primero, el libro de los Proverbios ofrece una gran riqueza de sabiduría para educar a los hijos. Segundo, el resto de Efesios, capítulos 4 al 6, nos recuerda que el éxito de la crianza requiere que andemos de manera digna de nuestro llamamiento en cada área de la vida. La iglesia, el arrepentimiento diario, evitando la mundanalidad y teniendo un matrimonio de amor y respeto. Si somos fieles en estas 4 áreas, hemos puesto un sólido fundamento para educar a nuestros hijos. Ningún cristiano es un civil espiritual. Todos nosotros somos soldados en el frente de batalla. Por lo tanto, debemos vivir en un estado de preparación para la batalla, estando siempre alerta de nuestro enemigo. Sin embargo, los creyentes no necesitan vivir en la esclavitud del miedo. Cristo es nuestra armadura y Él es poderoso para vencer una legión de ángeles caídos. Por lo tanto, hagamos que el caminar con Cristo sea nuestro estilo de vida, meditando en la verdad, haciendo lo que es justo, descansando en la sangre de Cristo para la paz de conciencia, confiando en las promesas de Dios, esperando la salvación total, hablando la palabra de Dios y orando siempre por nosotros mismos, por otros cristianos y por los predicadores del Evangelio. Por la gracia de Dios en Cristo podemos vencer al maligno. Hermoso, mis hermanos, lo que podemos aprender en estas meditaciones. Nada más que añadir. Solamente le pido que hagamos nuestras estas palabras, que meditemos en estas lecturas, la lectura de la palabra del Señor principalmente, luego las meditaciones, en ese orden. Si es necesario volver a escuchar estas lecturas, hágalo, porque estoy seguro de que va a ser de edificación a su vida. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo que nosotros podemos aprender en estas epístolas que tú nos has dado, Señor, con este sólido fundamento doctrinal que nos lleva, nos desafía a ser mejores cristianos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe,
a echar mano de la corona de vida que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por estas lecturas que nos desafían, Señor, a ser mejores cristianos, creyentes de la palabra, personas que vivamos la palabra, Señor. Suplicamos, oh Dios, que tú perdones nuestros pecados, Señor, nuestras metidas de pata. Padre, ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y danos esa fortaleza de espíritu. Danos esa unción, Señor, para mantenernos, plantarnos firmes en esta verdad revelada, que es tu Santa Biblia, Señor. Y así no importa qué tan fuerte vengan los vientos huracanados sobre nuestras vidas, Señor, nosotros no seamos movidos de donde estemos plantados, Señor, que es esa roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús nuestro Salvador. Padre, que en los momentos en los cuales seamos tentados a olvidar esa gracia que tú has dado, esos beneficios que hemos recibido al traernos a salvación, tu Espíritu Santo los traiga a nuestra mente, a nuestra memoria, Señor, y desechemos toda insidia del enemigo, toda insidia de Satanás, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y será hasta el día de mañana. Así que ya ustedes saben, mediten esto, que está muy bonita esta porción de las Escrituras. Que la pasen bien.